Hellraiser y sus curiosidades, las cadenas más aterradoras de la historia del cine. Hellraiser, dirigida por Clive Barker y basada en su novela corta The Hellbound Heart, es una película icónica del género de terror que marcó un antes y un después en el cine de horror. Estrenada en 1987, la cinta combina elementos de horror corporal, misticismo y sadomasoquismo, dando lugar a una narrativa perturbadora y visualmente impactante. La historia comienza cuando Frank Cotton, un hombre en busca de experiencias extremas, adquiere una misteriosa caja de rompecabezas llamada la configuración del lamento. Sin saberlo, esta caja es un portal que convoca a los cenobitas, criaturas interdimensionales que mezclan el dolor y el placer en un solo concepto. Una vez que Frank resuelve el rompecabezas, es arrastrado a su dimensión, donde sufre un destino peor que la muerte. Años después, su hermano Larry y su esposa Julia se mudan a la vieja casa familiar donde Frank fue arrastrado al infierno. Julia, quien había sido amante de Frank, descubre que él no está completamente muerto. Una fracción de su ser quedó atrapada en la casa. A medida que Larry sufre un accidente y derrama su sangre en el suelo, el cuerpo de Frank comienza a regenerarse parcialmente. Julia, aún obsesionada con él, se convierte en cómplice de Frank, llevándole víctimas para que pueda absorber su sangre y restaurar su cuerpo. Mientras tanto, Kirsty, la hija de Larry, descubre el macabro secreto de la casa y la existencia de los cenobitas. Al encontrar la caja de rompecabezas, Kirsty abre accidentalmente el portal y se encuentra cara a cara con los cenobitas, liderados por el icónico Pinhead. Kirsty negocia con los cenobitas, ofreciendo devolverles a Frank a cambio de su vida. El clímax de la película se desarrolla en un enfrentamiento entre Kirsty, Frank y los cenobitas, culminando en la captura de Frank por las criaturas y el cierre del portal. La película termina con Kirsty arrojando la caja al fuego, aunque no queda claro si el mal ha sido verdaderamente erradicado. Este final ambiguo abrió las puertas a numerosas secuelas. Curiosidades de Hellraiser. Aunque Clive Barker ya era un reconocido escritor de horror, Hellraiser marcó su debut como director de cine. Barker no tenía experiencia previa en dirección cinematográfica, lo que le obligó a aprender muchas técnicas sobre la marcha. A pesar de los desafíos, la película fue bien recibida por su enfoque original del horror. Aunque hoy en día es conocido como Pinhead, el líder de los cenobitas no tenía ese nombre en la película original. En el guión, Barker simplemente lo denominó como Lead Cenobite, cenobita líder. El nombre Pinhead fue adoptado por los fanáticos y se popularizó en las secuelas. En las novelas originales, su nombre era más ambiguo, como el sacerdote del infierno. Los cenobitas, con su apariencia gótica y mutilada, fueron diseñados por Barker para representar una visión del infierno alejada de los estereotipos tradicionales de demonios con cuernos. Su diseño está inspirado en el arte sadomasoquista y fetichista, así como en elementos religiosos. Estos seres no son simplemente torturadores. Para ellos, el dolor y el placer son inseparables. Hellraiser se rodó con un presupuesto muy limitado, de aproximadamente $1 millón. A pesar de las restricciones económicas, el equipo de producción logró crear efectos especiales innovadores para la época, especialmente en las secuencias de regeneración de Frank. Aunque algunos efectos visuales pueden parecer rudimentarios hoy en día, en su momento impresionaron por su creatividad y audacia. Doug Bradley, quien interpretó a Pinhead, casi rechazó el papel. El actor tenía dudas sobre aceptar un rol que implicaba pasar horas bajo un pesado maquillaje protésico y que apenas tendría líneas de diálogo. Afortunadamente, decidió aceptar
y su interpretación se convirtió en una de las más icónicas del cine de terror. Hellraiser fue un éxito comercial y de crítica, ayudando a redefinir el horror cinematográfico en los años 80. En una época dominada por películas slasher como Halloween y Viernes 13, Hellraiser ofreció una trama más psicológica y filosófica sobre los límites del dolor, el placer y la moralidad. Esto la convirtió en una película de culto, con un legado que perdura hasta hoy. En resumen, Hellraiser no solo es una película de horror sangrienta y perturbadora, sino una obra que explora temas profundos sobre el deseo y la perversión, todo mientras introduce al mundo a uno de los monstruos más memorables de la historia del cine.